La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este martes a las autoridades ecuatorianas que investiguen y castiguen a los policías que incurrieron en el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del pasado octubre, así como a la población responsable de saqueos. Esa es una de las comisiones que ha investigado hasta el momento los hechos de octubre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, hay varias instituciones nacionales e internacionales que investigan los hechos de octubre. Por un lado está la Fiscalía, que persigue de oficio los delitos que se hayan cometido durante esas protestas. Estuvo la CIDH, estuvo Naciones Unidas, y también se ha conformado una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar las protestas de octubre bajo el paraguas de la Defensoría del Pueblo. Está ahora mismo con nosotros el doctor Juan Carlos Solines. Él es uno de los miembros de esta Comisión de Verdad y Justicia, a quien le damos la bienvenida en nuestros estudios. Doctor Solines, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy, María del Carmen. Un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor. Y quizá el reto más grande que tienen ustedes es un poco identificar la verdad de los hechos, no necesariamente bajo el paradigma de que los derechos humanos fueron creados para defender a los ciudadanos del Estado, porque en estas protestas de octubre, si bien es cierto, hubo brotes de exceso de fuerza por parte de policías y militares que apoyaron en las protestas, también hubo agresiones y acaso comisión de delitos de ciudadanos que protestaban en contra de otros ciudadanos, en contra de la fuerza pública. Efectivamente, Freddy, los derechos humanos, como su nombre le indica, están hechos para todos los seres humanos. No importa en qué función se desempeñen, no importa a qué organización estatal o no estatal pertenezcan, no importa si están expresándose o ejerciendo sus derechos a título personal. Yo creo que es un sistema que se ha formado a nivel universal y a nivel regional también para proteger a las personas. En ese sentido, los hechos de octubre del paro nacional trajeron un quiebre muy grave dentro del país y dentro de la sociedad ecuatoriana, porque se produjeron pues actos de violencia y desafueros que en muchos casos pueden inclusive incurrir en el cometimiento de delitos. La función y el objetivo fundamental de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que ha sido formada por la Defensoría del Pueblo, es tratar de desentrañar lo que realmente sucedió, no solamente en términos de cuantitativos, ¿no?, de cuántos fallecidos hubieron, cuántos heridos, sino qué fue lo que realmente pasó, cuál fue el rol que cumplieron cada uno de los actores que participaron en estas manifestaciones, de qué forma pudieron haberse vulnerado derechos fundamentales, el derecho a la protesta social, por un lado, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al ejercicio de la circulación de la información. Todo eso está siendo investigado, y los insumos que nosotros tenemos para nuestra investigación no son solamente los que has mencionado, los informes que está preparando la CIDH, las Naciones Unidas, la propia Defensoría del Pueblo ha presentado varios informes, sino también la investigación que nosotros estamos haciendo a través de la recolección de testimonios que inició el día lunes, justamente, se va a prolongar hasta el 14 de febrero. Estamos receptando testimonios, declaraciones, denuncias de personas que de una u otra forma pueden contribuir a la investigación. Ahora, ustedes también cuentan con copia del informe que fue presentado en la investigación que se realizó en la Asamblea Nacional. Correcto. También es parte de del material que ustedes van a utilizar. ¿Hace falta investigar más cuando ya tienen tantas investigaciones realizadas por otros organismos, por otras instituciones? Yo pienso que sí, por varias razones. Por ejemplo, el informe de la Asamblea Nacional, que es otro de los insumos que nosotros acogimos, tiene un enfoque político, porque la Asamblea es esencialmente un ente político. Los informes de organismos internacionales, por ejemplo, vamos a revisarlos, pero son informes que vienen comisiones acá por unos pocos días, entrevistan a ciertas personas, de pronto no tienen el tiempo ni la profundidad para tener hacer toda una investigación profunda de lo que sucedió, entrevistarse con gentes, son agendas muy limitadas. Sin duda van a ser insumos, pero creo que la labor y la responsabilidad enorme que tiene la comisión es profundizar en la investigación,
y tratar de, como digo, llegar a eso que es el nombre mismo de la comisión, que es la verdad. Y la verdad solo es una. No puede haber una, dos, tres verdades. Hay una sola. Y es la que hay que decir. ¿Y van a individualizar también los casos para buscar una reparación de las víctimas? Sí, bueno, de hecho, el trabajo de la comisión se enmarca dentro de una acción defensorial de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo lo que busca es justamente reparación integral a las víctimas. Pero independientemente de quiénes sean las víctimas. Sí, pero nosotros vale aclarar que nosotros no vamos a digamos, de ejecutar las reparaciones porque eso no nos corresponde. Nosotros lo que vamos a determinar los hallazgos, las conclusiones finales y encaminar y encauzar a los órganos competentes. Ahora, esta comisión, doctor Solís, la conforman personalidades como usted, Sibel Martínez, Juan Cueva, Javier Zavala, pero están bajo el paraguas de la Defensoría del Pueblo. Lo que ustedes concluyan en su investigación, que entendemos va a durar 3 meses, que es el tiempo que se han autoimpuesto, ¿eso va a suscribir la Defensoría del Pueblo o tiene derecho de veto o va a revisar o cómo va a operar esto? De ninguna forma. Nosotros tenemos total y absoluta autonomía para hacer la investigación, para pedir los insumos que creamos pertinentes, así lo hemos venido haciendo hasta ahora, oficiando a autoridades para que nos remitan información, estadística, informes, reportes, y va a ser un informe que debe ser suscrito por la comisión. El hecho de que haya sido formada por la Defensoría del Pueblo como una acción defensorial y el hecho de que tengamos el apoyo logístico, tanto de personal como de las propias instalaciones de la Defensoría, no significa que la Defensoría tiene una capacidad de veto o que va a revisar el informe. El informe lo presentaremos solamente los comisionados, eso sí, ante el Defensor del Pueblo y ante el país. Pero va a ser una investigación que finalmente va a rendir frutos, porque, y esto lo digo refiriéndome también a lo que sucedió justamente con la comisión ocasional que investigó en la Asamblea Nacional, cuando en realidad se sintió que fue un informe finalmente tibio, que no respondió a las expectativas que tenía la ciudadanía justamente en ese trabajo que se realizó durante 54 días. Bueno, nosotros, como digo, hemos tomado el informe de la Asamblea como un insumo más. Definitivamente nuestro trabajo va a estar enfocado en recopilar y utilizar toda esa información que se ha generado, pero generar la nuestra propia y la investigación propia. Hemos recibido ya varios testimonios de varios grupos, medios de comunicación. Vamos a ir a Guayaquil, vamos a ir a Cuenca. Pero van a haber acciones concretas luego de esto, de que termine esta investigación. Las acciones concretas, más allá del informe final y los hallazgos y las conclusiones, va a ser encaminar a las órganos pertinentes. Por ejemplo, si es que nosotros en el informe determinamos que ha habido presuntos cometimientos de delitos, o que ha habido posibles vulneraciones al debido proceso, o que ha habido obstrucción a los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones, o que hay un vacío legal, por ejemplo, regulatorio, con respecto a protocolos para el uso de la fuerza, ¿no? Debemos, nuestras recomendaciones, encauzarlas a los órganos que tienen que tomar las correctivos, porque la idea del trabajo de la comisión, más allá de desentrañar la verdad, como decía, y que se haga justicia, es que estos hechos no vuelvan a suceder. Y para que no vuelvan a suceder, tenemos que corregir todos aquellos aspectos que permitieron que se susciten los hechos. Pero brindando recomendaciones. Brindando recomendaciones puntuales y a las autoridades que corresponden. Es decir, si determinamos que, por ejemplo, hubo niños, adolescentes que fueron víctimas de bombas lacrimógenas o que fueron heridos o que fueron reportados en hospitales, tenemos que ver por qué esos niños estuvieron expuestos a eso. ¿Qué faltó? ¿Qué no se hizo? ¿No? ¿Quiénes eran los llamados a precautelar porque debemos entender también que esto se originó en su génesis como una protesta indígena, pero que desencadenó otro tipo de digamos, dinámicas que fueron más allá de las protestas indígenas. ¿Usted cree que van a llegar a establecer aquello precisamente que dice el gobierno y que sospechan muchos sectores, que hubo protestas legítimas, movilizaciones legítimas de inconformidad con las decisiones adoptadas
por el gobierno, pero que se mimetizaron entre esos miembros del sector indígena, inicialmente transportistas, grupos violentos que actuaron para generar caos en el país? Sí, es decir, es parte de la investigación. Creo que como decía, las protestas tomaron un giro inesperado. Y eso no solo se debe a la incorporación de otros sectores sociales que también plegaron a la protesta, o de sectores políticos que pueden haber tratado de utilizar el caos de la protesta, sino que también se enmarca en un efecto que trasciende el Ecuador. Son actos de violencia que tienen algún tipo de detonante, de desencadenante, como hemos visto en Chile, como hemos visto en Bogotá, en Colombia, pero que reflejan un descontento que va mucho más allá del motivo mismo por el que se iniciaron las protestas. Entonces, yo creo que no hay que desconocer eso. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, tampoco hay como desconocer que se origina como una protesta indígena y que el mundo indígena, somos un Estado plurinacional, tiene unas connotaciones muy especiales. Por ejemplo, el hecho de que salió la gente con sus familias, personas de la tercera edad, niños, es propio de la cultura indígena y hay que entenderlo y respetarlo. Ahora, esto no significa que las autoridades del Estado, a cargo de la protección de la niñez y adolescencia, a cargo de la protección de los derechos a la protesta social, a cargo de hacer respetar los derechos a la información y a la comunicación, tengan algo que decir, tengan un rol que cumplir. Entonces, yo creo que este enfoque que nosotros estamos dando es un enfoque jurídico, técnico, utilizando instrumentos internacionales, estándares internacionales, porque no es que es un tema que se fue de las manos y debemos considerarlo así nada más. Un tema que escaló. Oiga, ¿pero por qué escaló? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta algo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Ahora, ¿qué hacer, doctor Solínez, para evitar que este informe, con las conclusiones y recomendaciones que puedan emitir ustedes, quienes van a investigar, y sea suscrito por el defensor del pueblo, no quede solamente en el papel? Porque mire usted, no tiene un poder efectivo en materia de investigación la Defensoría del Pueblo, todos lo sabemos. Y el informe, por más buenas intenciones que tenga y por más esclarecedor que pueda ser el que produzcan ustedes, no es más allá de un pedido, por ejemplo, a la Fiscalía, si se habla de la comisión de delitos. Recomendaciones, como decíamos hace un momento. Y también consideremos, aparte de lo que mencionas, Freddy, que ahí la Fiscalía lleva adelante una serie de investigaciones en el ámbito judicial, ¿no es cierto? Entonces, tampoco se trata de que nosotros vamos a interferir en esas investigaciones. Por ejemplo, se habla entre las denuncias que hemos receptado de persecución política o de uso del aparato judicial y del aparato estatal para perseguir. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de casos específicos que están en investigación de la Fiscalía, tendremos que esperar que haya un desenlace y una sentencia en caso de que pasen a juicio, ¿no? Antes de poder determinar si es que hubo persecución o no. Porque mientras no se resuelva un caso judicialmente, no sabemos si es que hay culpables o inocentes, ¿cierto? Entonces, porque puede haber un proceso y puede resultar exculpada esa persona. Exacto. O puede ser sentenciada, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, es que se hayan seguido los pasos del debido proceso, que las detenciones hayan sido legales, que no se hayan vulnerado derechos a la legítima defensa, por ejemplo, que se haya respetado el procedimiento de las detenciones y la prisión preventiva, ¿no? Es decir, sí hay una serie de temas que nosotros vamos a documentar. Ahora, efectivamente, nosotros no tenemos un poder estatal para hacer exigibles las conclusiones, pero es importante que el país cuente con un informe imparcial, y ese ha sido uno de los motivos, porque es una comisión ad hoc, es uno de los motivos que me ha llevado a mí a aceptar este delicado encargo, es tratar de contribuir a que haya un documento que refleje, en base a una investigación seria y sin sesgos, refleje lo que realmente sucedió. ¿Dónde estuvieron las acciones u omisiones que causaron el caos que
fracturó al país. Operativamente hablando, ¿cómo van a trabajar? Ciertamente la conforman usted, Sibel Martínez, Juan Cueva, Javier Zavala, pero no necesariamente ustedes van a ser los investigadores, van a tener un grupo de personas de apoyo, operativas. ¿Cómo se va a ir desarrollando el trabajo de la comisión? Sí, en eso es fundamental el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Ahí existen unidades especializadas en varios campos que están prestando su contingente. Nosotros lo que hacemos es dar directrices de qué información necesitamos, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer en una entrevista me preguntaban, bueno, ¿y cuántos muertos mismo hubo? Porque se habla de 11, se habla de 13, se habla de 15, ¿no? Y les decía, bueno, eso va a ser parte de las conclusiones del informe, ¿no? Un elemento cuantitativo que es importante, pero para esto que estamos haciendo nosotros, no nos limitamos a recibir el informe del Ministerio de Salud con respecto a cuántas personas fueron declaradas muertas en el Sistema Nacional de Salud Pública, ¿no? Sino que estamos pidiendo a la Policía Judicial, estamos pidiendo a las morgues, estamos pidiendo a una serie de instituciones que nos reporten para tratar de ver, porque puede haberse producido muertes en esos días no necesariamente relacionadas a las manifestaciones. Usted habla justamente de ese elemento cuantitativo. Debería haber justamente por lo menos manejarse la misma cifra ahora que usted trae a colación el tema del número de muertos. Pues sí, ustedes hablan de 11 muertos, creo que el gobierno habla de 9, pero las ¿Quiénes cifras... son ustedes? La Defensoría del Pueblo. Ah, bueno, pero nosotros no somos Defensoría del Pueblo. Bueno, pero en este momento la Defensoría, ustedes están un poco trabajando con la Defensoría del Pueblo en esta investigación. Entonces, obviamente van a tener la cifra que les ha entregado inicialmente la Defensoría del Pueblo, que es la que le estoy diciendo. Luego, pues seguramente con lo que usted nos está diciendo, se va a llevar la investigación un poco más allá. Pero de una u otra forma, las cifras, no solamente de muertos, sino de todos los acontecimientos, de lo que sucedió, de los detenidos, etcétera, deben manejarse las mismas cifras. No es posible que tengamos en una institución tenga una, otra tenga otras. Para comenzar, eso es lo primero que debería unificarse. Sí, es parte fundamental. Por eso decía yo hace un momento, verdad solo hay una. No hay 2, 3, 4 verdades. Es una sola verdad. Necesitamos saber cuántos muertos hubo producto de la protesta y del paro nacional, ¿no? Y si es que coincidió que hubo otros muertos por otras causas, eso no puede ser contabilizado. ¿Cuántas personas están a disposición de ustedes, de la Defensoría del Pueblo, para estos trabajos de investigación? ¿Tienen presupuesto ustedes para trabajar? ¿Dónde se están reuniendo? Nos estamos reuniendo hasta el momento nos hemos reunido en la Defensoría del Pueblo. Digamos que todas las unidades técnicas de la Defensoría del Pueblo están colaborando con la comisión. Se han formado por el momento 5 grupos temáticos que están recopilando información. Vamos la próxima semana a estar en Guayaquil en unas audiencias públicas para receptar. Esto es abierto, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por un lado, solicitando la comparecencia de ciertas personas y grupos, pero cualquier persona puede acercarse y pedir ser escuchada. Hay un formulario. ¿Cuál es el mecanismo a seguir para esas personas que hayan sentido que sus derechos fueron vulnerados? Se ha publicado por la prensa la convocatoria. Hay un correo electrónico y un número de teléfono que uno puede llamar y registrarse. Puede asistir uno directamente a las audiencias y llenar un formulario para ser recibido y escuchado. Es decir, hay varias opciones. Se está tratando de hacer la mayor difusión. Estos medios, estas entrevistas también son importantes para poder informar a la gente que hay esta comisión y que puede acercarse a denunciar. Ahí también nos hemos topado con el caso de que hay gente y personas que tienen temor a denunciar. Entonces hay que darles todas las garantías en caso de que, por ejemplo, un testimonio, una declaración se solicite que sea reservada, pues nosotros admitiremos que sea reservada. La idea para nosotros es obtener la mayor cantidad de insumos, de testimonios, de declaraciones, contrastarlos con los informes que ya existen y tratar pues de emitir un informe final que, como digo, desentrañe la verdad. ¿Para qué fecha aproximadamente está previsto el informe final de ustedes? Nos hemos propuesto hasta el 24 de marzo entregar el informe final. El periodo para receptar declaraciones, testimonios, se va a prolongar desde el lunes 13 de enero hasta el 14 de febrero. Un mes en la práctica. Un mes en la práctica. Tenemos ahorita previstas audiencias públicas en Guayaquil y en Cuenca. Eso no implica que no podamos trasladarnos o invitar a personas. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho saber qué pasó en Ambato,
que fue una ciudad que fue desabastecida de agua durante varios días. Entonces seguramente tendremos que contar con el contingente de las autoridades para que nos expliquen qué mismo pasó en Ambato y por qué se desabasteció de agua, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos y las causas? ¿Quién intervino en esto? El día lunes ya comenzamos a recetar testimonios. Fue un medio de comunicación comunitario. Estuvo también la prefecta y algunas personas que fueron detenidas rindiendo sus testimonios. Y así pues seguiremos en todo este mes intensamente receptando esto como insumos para poder hacer nuestro trabajo. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la metodología de trabajo que aplicará esta denominada Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar las protestas de octubre y llegar a establecer la verdad, ha dicho el doctor Juan Carlos Solines. Y aprovecho, Freddy, uno de los testimonios que para nosotros es muy importante recibir es el tuyo mismo, ¿no? Que fue una de las víctimas más notorias de esas manifestaciones, y será importante, más allá del estupor que causó en ese momento y de la noticia que se generó en ese momento, entender cómo se dieron esas circunstancias, y así muchos otros casos, muchos que no fueron conocidos, tratar de entender qué fue lo que pasó. Las expresiones del doctor Juan Carlos Solines, miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar las protestas de octubre. Muchas gracias, doctor Solines. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.